¿Cómo fue esa apertura? ¿Cómo fueron los primeros meses, años? Bueno, pues como mucha gente que monta su primer restaurante o como incluso los que lo montaron anteriormente, pues al principio te piensas que montas un restaurante que es todo facilísimo, que es, bueno, que abres la puerta, eres joven, mueves a mucha gente, conoces mucha gente, viene tu familia, viene todo el mundo y que lo llenas y que, bueno, y que al mes siguiente te vas a empezar a ganar dinero y que todo va a ser todo maravilloso. Mucha gente lo dice y es una realidad que la hostelería no es fácil, ¿no? Y hay que controlarla. Entonces, pues como todo el mundo, abrimos el restaurante, lo llenamos y de repente pasaron 3 meses y dijimos joder, pues que dónde está el dinero, que si está muy lleno, que... Entonces, bueno, yo creo que como mucha gente que ha decidido profesionalizarse, llegó un momento, no sé si fueron los 4, 5, 6, 7, 8 meses en el que tuvo que tomar la decisión de, a ver, esto no es montar una fiesta de fin de año, que habíamos hecho alguna cosa de estas antiguamente, un poco, o sea, como chavales, no era un negociete, esto es un tema que requiere de una gestión exhaustiva y justo la restauración, como siempre hemos dicho, es un negocio que tiene fugas constantes, entonces hay que estar cerrando los grifos todo el día, porque cuando has tenido que cerrar el último, ¿no? Eso siempre lo contábamos, el primero que cerraste hace 2 semanas ya se ha vuelto a abrir. Entonces, bueno, tomamos la decisión de aprender, de intentar gestionarlo. Nos reunimos con amigos de familiares que tenían restaurantes, contratamos un asesor gastronómico para que nos echase un cable. O sea, hicimos muchas cosas y dimos muchos palos de ciego, pero al final lo que hicimos sobre todo es meternos de lleno y decidir que ese negocio sea rentable, ¿no? Y conseguir que sea rentable. Entonces, bueno, Porque no venís de familia hostelera, ninguno de vosotros. nada, ninguno de los dos no tiene. O sea, habéis estudiado negocio, pero Sí, derecho y empresa, pero no teníamos ningún antecedente hostelero. O sea, era raro. O sea, teníamos que acudir pues, yo qué sé, al amigo del padre de no sé quién, porque se tenía un restaurante o tenía una cadena de hoteles o tal, porque no era lo normal, como ahora, que todo el mundo tiene un restaurante o es socio de un restaurante. bueno, todo el mundo en tu entorno. Ya, sí, pero bueno, que en esa época, pues, ¿sabes? De la mano. A tu padre le preguntaban, oye, ¿a qué se dedica tu hijo? Tiene un restaurante y le miraban como, pobrecito, ¿sabes? Sí, se Debe ser aproxima. que no le ha ido bien en la vida y ahora es todo lo contrario. ¿Qué tiene tu hijo? ¿Qué restaurante? Tal. Ahora es como que toda la hostelería Tiene más glamour, ¿no? tiene más Digamos. glamour, justo. Eso es un poco... Totalmente. Y lo que decías me hacías esta reflexión de dónde está el dinero. Entiendo que facturabais mucho, pero no había rentabilidad al principio. Y ya poco a poco os fuisteis profesionalizando y no solamente facturabais, sino que conseguisteis esa rentabilidad que esperabais. Sí, yo creo que, o sea, bueno, es un poco, yo creo que al final lo que no entiende mucho la gente cuando monta un restaurante es que al final un restaurante es un negocio como tal, como cualquier negocio. Lo importante evidentemente es que sea rentable, lo importante es que sus gastos estén en los ratios que tienen que estar y bueno, y eso es algo que el primer día cuando te decides montar un restaurante porque sí, pues no lo tienes tan claro, ¿no? También es verdad que hay gente que ha montado un restaurante que factura mucho y que bueno, que gana dinero, pero no sabe el dinero que gana, no tiene claro. Entonces, bueno, ese primer momento o ese primer proceso decidimos tratar nuestro restaurante como cualquier tipo de empresa, con una hoja de explotación exhaustiva y ver dónde realmente estaba el dinero. Entonces, bueno, más o menos en ese momento decidimos estudiar un máster de gestión y dirección hostelera. Que fue lo que dio pie también a nuestro segundo negocio, que es un catering. Que fue ¿Eso 2003 también? eso yo creo que ya fue 2000. Yo no sé si es 2004 o 2005, no tengo ahora mismo muy claro. O sea, consolidasteis el primer negocio durante 2 años, más o menos, y Sí, abristeis el un año y segundo, pico, sí, año y pico, sí. que fue el Sí, catering. sí, el segundo. Y cómo ese proceso de formación y estar pues, rodeados de gente expertos, que entiendo que eran vuestros profesores, ¿cómo influyó a que vuestro negocio fuera muchísimo más profesional? Bueno, realmente en el máster, como has dicho antes, que ya llevamos no sé si fue 1 año y medio, 2 años, metiéndonos de lleno, con la ayuda, como te digo, del padre de mi socio, con algún consultor hostelero
contratamos. Y realmente aprendimos algunas cosas, pero también nos dimos cuenta que habíamos aprendido ya muchas sin necesidad de haber ido a ningún sitio a estudiar ningún máster. El día a día. O sea, también nos dimos cuenta de eso y nos dimos cuenta que estábamos muchísimo más preparados que otras personas que habían ido allí y que realmente no tenían un negocio montado. O sea, que yo creo que lo que aprendimos en el día a día fue superior al otro. Bueno, sí que nos dio una perspectiva de diferentes departamentos de gestión, nos dio, bueno, yo creo que nos aportó información que nos sumó para después y sobre todo nos obligó a crear un negocio que hubiésemos montado igual, pero bueno, pero que de esa manera lo desarrollamos un poquito mejor al presentarlo como proyecto. Y bueno, que esto fue el catering, que al final era un catering chiquitito que montábamos utilizando la cocina del restaurante que teníamos y nada, y ahí fue un poco primer proceso. De hecho, fíjate, nos pareció tan complicado, al principio nos pareció tan complicado de gestionar un restaurante que yo me obsesioné con intentar montar un negocio mucho más sencillo. Entonces, simplificar operaciones al máximo, ¿no? Claro, algo mucho más fácil. Entonces me acuerdo que en esa época se empezó a poner muy de moda lo de las zapatillas y dije, joder, hay que montar algo mucho más sencillo y montamos una tienda de zapatillas. Qué bueno. Porque se llama 111. ¿Y sigue viva? No, sigue viva. No sigue viva. La montamos con, bueno, teníamos un amigo que sigue de hecho en el negocio de la ropa, que era súper creativo, que se llama Eduardo. Y yo me obsesioné porque, claro, dije, joder, qué cosa más fácil, ¿no? Porque el restaurante es, joder, que hay que gestionar muchísimos empleados, cocineros, camareros, el producto es perecedero, la mayor parte, quitando el alcohol, ¿no? Entonces, no sé, de repente está como muy de moda las zapatillas, se está empezando. Dije, qué fácil, ¿no? Compras una zapatilla y la vendes. Esto es todo lo que hay que hacer. Y bueno, montamos esa tienda, montamos una segunda tienda de zapatillas porque nos fue muy bien con la primera, pero al final la segunda nos dimos el batacazo y montamos quizá algo, pensamos demasiado en grande, montamos una tienda demasiado grande con demasiados gastos y decidimos traspasar las dos para salir airosos del negocio. Y poder centraros también en lo que estaba funcionando, ¿no? En la hostelería. Sí, eso fue un momento, yo creo, de que bueno, yo creo que ya estamos hablando de eso, ¿no? De 2004-2005, éramos muy jóvenes, pero que de repente nos empezaban a surgir cosas, montamos el tema de las zapatillas, nos metimos también en un restaurante italiano que nos pasó un poco parecido. Montamos el primero, nos funcionó muy bien y luego montamos un segundo y el segundo no funcionaba tan bien y también decidimos salir. Entonces fue ese momento en el que dijimos, bueno, hemos montado como 4 cosas de repente de prisa y corriendo, vamos a centrarnos en nuestro escondite, que es lo que de verdad nos da de comer. Qué buena reflexión, tío. Y yo creo que fue el momento de todo lo que aprendimos con las zapatillas y con los 2 restaurantes italianos que tuvimos, que yo creo que ese fue el clic en el que de verdad empezamos ya a tener un negocio que nos daba dinero. Yo creo que muchas veces cuando eres emprendedor y eres joven y te funciona un primer negocio muy bien, te empiezan a llegar a oportunidades que lo puedes ver como oportunidad o lo puedes ver como una distracción, ¿no? Y al final, si ya tienes una cosa que te funciona bien, ¿para qué te vas a distraer con otras cosas que no tienen nada que ver con tu industria, que no conoces, en vez de escalar tu propio negocio que ya está funcionando, que es una fábrica de hacer dinero? Totalmente. Y eso nos pasa, hablo también por mi parte, a todos. Y tienes que cometer esos errores y caerte para decir, no me va a volver a pasar. Me centro en una cosa y soy el mejor haciendo esto, pero no en 10 cosas mal hechas. Sí, totalmente. De hecho, luego, que yo siempre hablo de las sinergias, de hecho, luego surgió realmente, a raíz de ahí, de tener el escondite restaurante, el escondite catering y tener 2 negocios rentables y 2 negocios de los cuales vivíamos, yo creo que fue el momento en que surgió ABC, ¿sabes? Porque fue una sinergia, ¿no? Porque al final mi socio Borja y Caleb, los dos tenían una agencia de personal cuando eran estudiantes, cuando estaban en la universidad, y nosotros nos dimos cuenta con el catering que el primer catering que hicimos o el segundo que teníamos que contratar a una agencia de personal. Y dijimos, joder, pero ¿por qué vamos a contratar a una agencia de personal si vosotros habéis tenido una durante años? Entonces, ABC nació como una agencia de personal que ahí es todo lo que te he contado, que luego fue una empresa de grandes recintos, y ahí es donde empezó ABC. Entonces, bueno, pues teníamos el escondite como restaurante, el escondite catering y surgió ABC. Teníamos 3 empresas y fue donde también dimos el salto a tener una oficina, a empezar a tener una pequeña estructura y bueno, éramos nosotros 3. Los albaranes los metemos nosotros, a todos los departamentos que puedes pensar que tenemos ahora lo hacíamos nosotros. Sí, que empezasteis 2 y actualmente sois 500 en el escondite, pero si juntamos ABC seréis bastantes más.